Profetas del pueblo hebreo. Amós. Segunda parte. Amós, profeta del siglo 8 antes de la era común, aunque era oriundo de Yehudá, profetizó sobre el reino del norte llamado Israel. Amós es conocido por sus enseñanzas morales y su condena de la injusticia. Creía que el estándar del Todopoderoso para medir a las personas era la moralidad, y que la observancia ritual por sí sola no era suficiente para expiar la injusticia. Un judaíta patriota. En los primeros versículos de su mensaje, Amós se muestra como un judaíta patriota. Aunque el templo de Jerusalén había sido saqueado, y desde el punto de vista de los israelitas, estaba en desgracia, Amós expresa su convicción de que, no obstante, era la sede del verdadero culto al soberano de Israel. Como el rugido de un león que se abalanza sobre su presa, dice en el capítulo 1, verso 2, «El Eterno ruge desde Sión, y da su voz desde Jerusalén». Por cuanto los israelitas habían violado la santidad del templo, la tierra de Israel sería asolada, como sigue diciendo el verso 2. «Y los pastos de los pastores estarán de luto, y se secará la cumbre del Carmelo». Contra el templo de Samaria. Estas palabras debieron de tener un poderoso efecto sobre los israelitas. El templo de Samaria había sido erigido como rival del templo de Jerusalén, y los israelitas insistían en que poseían el verdadero culto y adoración al Dios de Israel. En el mejor de los casos, el templo de Salomón era tolerado simplemente como otro lugar del Dios de Israel, pero no como el lugar por excelencia. Amós, por su parte, amenazó con la perdición del reino del norte por su insolente apropiación de lo que para él parecía el único y verdadero centro de adoración. La derrota de Yehudá por Israel aumentó el resentimiento contra la casa de Jeroboam, rey de Israel, el reino del norte. Estos dos acontecimientos alimentaron sin duda el impulso de Amós por amonestar a los israelitas. Pero cuando llegó al reino del norte y contempló la decadencia y degeneración del orden social, las indignidades sufridas por Yehudá y el templo pasaron a un segundo plano. Entonces Amós se asoció a la causa de los pobres de Israel. Por ello lo encontramos rogando al Todopoderoso que los librara de las terribles calamidades del día del juicio, llamado el Día del Eterno. Así está escrito en el capítulo 7, verso 2. «Oh Eterno, te ruego que perdones. ¿Cómo podrá sostenerse Jacob?» La Edad de Oro. La época de Jeroboam II y Usía se denomina a veces como la Edad de Oro de Israel. El país se había liberado por fin de la dominación extranjera y el tributo de las naciones conquistadas llenaba sin duda las arcas del tesoro real. El comercio con el lejano oriente dio un impulso a la industria que había estado en declive desde los días gloriosos de David y Salomón. La literatura floreció y, por primera vez, los profetas de Israel comenzaron a escribir sus profecías, tanto de fatalidad como de esperanza. El contacto con naciones extranjeras, aunque sin duda corrompió la fe de Israel, debe haber ampliado las perspectivas de todas las clases de la sociedad. En resumen, durante este periodo de paz, la nación tuvo la oportunidad de hacer un inventario de sus recursos, y si podía contribuir con algo de valor a su propio progreso, era libre de hacerlo. Sus contribuciones más destacadas en este sentido fueron el surgimiento de los profetas literarios y el crecimiento de una organización más avanzada de la sociedad. Una calma antes de la tormenta. Sin embargo, esto era solo una parte del asunto. En su visita al reino del norte, Amós descubrió que el rey y su pueblo habían sido engañados por una falsa sensación de seguridad. La nación no estaba tan a salvo de la dominación extranjera como parecía estar en ese momento. Aunque Asiria estaba ocupada con sus enemigos en las montañas de Armenia, Edom, Moab, los arameos y los filisteos todavía alimentaban sus antiguos agravios contra Israel. Amós pronunció el destino final de estas naciones,
pero sabía que su pueblo volvería a sentir el peso de su odio unido. El periodo de calma y la arrogancia nacional que había engendrado pendían de un hilo muy fino. Cualquier cambio de las naciones circundantes llevaría al invasor a las puertas de las ciudades de Israel. Los pobres están oprimidos. La riqueza de la nación era tan engañosa como su seguridad política. Lo que se había acumulado por la fuerza de la conquista estaba en manos de las clases propietarias. Los métodos superiores de agricultura mejoraron la condición de los señores feudales que poseían la tierra, pero la situación de los siervos permaneció inalterada. La aceleración del comercio con Oriente multiplicó las comodidades de la vida para quienes ya poseían lo esencial. Aunque el fortalecimiento de los recursos militares había liberado al país de la opresión extranjera, los costos en mano de obra y bienes se derivaban de las clases más pobres, que eran las que menos tenían para dar. La gran masa de la gente se ganaba la vida a duras penas, lo que, en el mejor de los casos, la condenaba a una vida de la más miserable pobreza. El país en su conjunto era libre e independiente, pero dentro de esa libertad política existían grados de esclavitud de los que la gran masa del pueblo no podía escapar. Esta era estaba, en verdad, muy lejos de la libertad de los días en el desierto. Amós entró ahora en escena para enfatizar la necesidad de un cambio en la conducta de los nobles hacia las clases más pobres de la sociedad. Libertad nómada. Los primitivos hebreos eran nómadas y llevaban una vida puramente pastoral. La tierra y el agua eran de propiedad común, y como consecuencia de ello, no existían distinciones claramente definidas basadas en la riqueza. Las formas básicas de riqueza eran los rebaños de animales que mantenían a la gente nómada. Mientras un hombre tuviera lo suficiente para abastecer a su familia de comida y alojamiento, no podía haber grandes variaciones en los niveles de vida. Si un hombre poseía una tienda de campaña, una cabra, unas cuantas ovejas, algo de ganado y un asno, estaba fundamentalmente tan bien como el que poseía grandes rebaños de ganado. La organización política reflejaba la libertad y la sencillez de su organización social. Era altamente democrática. Cada hombre tenía voz y voto en el gobierno. Los líderes eran elegidos por voto popular y eran consejeros, más que gobernantes del pueblo. Un Dios del desierto. En este estado de la sociedad hebrea se enfatizó en obedecer los mandatos del Eterno, el Dios de Israel. Los profetas recordaron la libertad primitiva del desierto y propusieron el retorno a esta vida como solución a los males de un orden social más complejo. Cuando se le pidió a Samuel que eligiera un rey para el pueblo, intentó disuadirlos recordándoles que en los primeros tiempos del desierto su único rey era la divinidad. Eliyá y Elisha adoptaron la vestimenta y las costumbres de los primeros nómadas. Para los profetas, la vida en el desierto era la ideal. De hecho, Amós condenó a los nobles por obligar a los nazirim, a los nazareos, a beber vino en contra de sus votos más sagrados, pues estos eran un grupo piadoso que había sobrevivido a los primeros días nómadas. Oseas exhortó al pueblo a regresar a los días anteriores cuando no había reyes y cuando la única religión era el amor recíproco entre la divinidad e Israel. El profeta Irmeyá elogió a los recabitas, descendientes nómadas de los antiguos kenitas, también llamados eneos, como el grupo más digno de la región. No hay duda de que los profetas idealizaron la vida primitiva en el desierto, pero estos hechos mostraron hasta qué punto su crítica social había sido influenciada por el recuerdo de un orden social anterior. Una nueva sociedad. Después de la conquista de Canaán, los hebreos se convirtieron en un pueblo agrícola. Al principio hubo pocos cambios en su organización social. La tierra seguía siendo propiedad del clan y se distribuía por sorteo. La igualdad política se mantuvo y las tribus individuales ejercieron su influencia independiente como antaño.
Fue durante la monarquía cuando comenzó la inversión del antiguo orden. El uso de las rutas comerciales que conducían a la riqueza de Oriente, el crecimiento de las ciudades con sus industrias dependientes, todo ello presentaba la actividad desmesurada de un régimen emprendedor. El tributo adquirido por derecho de conquista se sumaba a la riqueza. A medida que el pueblo empezó a reconocer las ventajas que se derivaban de vivir en las grandes ciudades, vendió sus tierras y se reunió en torno a los centros de los que emanaba el nuevo orden de cosas. La expropiación del campesino comenzó con la liberación voluntaria de su propiedad, pero fue ayudada por la pérdida de cosechas, los impuestos exorbitantes, el servicio militar obligatorio y las políticas avariciosas de la nobleza terrateniente. A pasos agigantados se fue abriendo una brecha cada vez mayor entre las dos clases, la de los ricos y la de los pobres. Vida lujosa. La vida cotidiana de los ricos, como la describe Amós, era la que hubiéramos esperado de los impúdicos que rodeaban el trono de un déspota oriental. Casas de verano, casas de invierno, casas de marfil y de piedra tallada, construidas con el trabajo forzado del pueblo. La vida en estas viviendas de palacio eran tan pretenciosas como las estructuras mismas. Los nobles reposaban en camas de marfil, se sacrificaban los mejores corderos para los banquetes diarios y los festejos iban acompañados de desenfrenadas orgías, de canciones y bebidas fuertes. Las denuncias más fuertes del profeta iban dirigidas contra las esposas de los nobles, a las que no dudaba en llamar vacas de Basán. Castigaba sus insaciables apetitos por más lujos para la mesa y más galas para sus personas, todo lo cual se obtenía mediante la opresión inhumana de los pobres. Corrupción. La condición moral de la sociedad israelita presentaba un cuadro gráfico de degeneración y decadencia. Jurar en falso, mentir, robar, asesinar, cometer adulterio, todo se aceptaba como una relación natural entre los hombres. La verdad y la misericordia eran desconocidas. El adulterio se practicaba en los lugares santos, y muchos cultos hacían de estas prácticas el acompañamiento de sus rituales. La usura era extrema, y la violencia y el robo se hacían con el pretexto de cobrar deudas. Los comerciantes no se conformaban ni con las ganancias legítimas de su comercio ni con las ganancias excesivas creadas por los monopolios sobre el comercio concedidos por el rey. Falsificaban pesas y medidas para aumentar sus ganancias ilegales. Puesto que los jueces traicionaban su cargo, los oprimidos no tenían recurso a la ley. La profecía, la institución honrada por el tiempo para expresar súplicas y quejas, estaba desalentada. Los piadosos nazirim, los nazareos, cuya presencia entre el pueblo era un reproche diario a los excesos de los nobles, eran obligados a violar sus votos de vida moderada. Los pobres gemían bajo los impuestos de sus gobernantes. Los necesitados fueron vendidos como esclavos en pago por el precio de un par de sandalias. Los impuestos, que ascendían a 1/10 parte de la producción, se arrendaban para su recaudación y los recaudadores de impuestos se enriquecían extorsionando todo lo que el tráfico podía soportar. La exportación de grano para llenar las arcas del tesoro real dio lugar a frecuentes hambrunas y los pobres se vieron obligados a hipotecar sus granjas, a sí mismos y finalmente a sus esposas e hijos. Correcciones en la conducta. El libro del Deuteronomio, los escritos proféticos mismos, fueron el resultado de la contemplación del espíritu profético de las necesidades reales del pueblo durante la era de los profetas. Después de la conquista, los preceptos de Mosés se comenzaron a practicar mecánicamente, dejando de enfatizar en el significado espiritual y transformador que éstos debían tener en la conducta humana. Los profetas fueron el agente constructivo más poderoso en el esfuerzo por corregir la conducta de fe de la nación, considerando a las nuevas necesidades de su vida diaria. Por cada revés en el bienestar del organismo social, prescribían medidas correctivas para restablecer la salud de la nación. A veces,
El remedio implicaba revaluar los preceptos de Mosé y enfatizar su aspecto espiritual más que el ritual. En el próximo episodio hablaremos de la asimilación a los dioses cananeos y las críticas del profeta Amós contra los sacrificios que hacían los israelitas sin estar acompañados por una intención genuina de cambio de conducta. No te lo pierdas.